La bienvenida a Carlos Rivera, él es doctor en psicología política. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Pues sin duda una noticia que cimbró al mundo entero. Este viernes muere uno de los íconos del siglo XX y me refiero a Fidel Castro. Cuéntame un poco la psicología política de los cubanos y cómo, pues hace unos momentos nos decía Vivian Núñez, están resintiendo la pérdida de su líder. Mira, Blanca, este es un tema que a mí me parece muy interesante, precisamente porque si alguien supo apelar, hablarle, utilizar las emociones, si hay un líder político que nosotros podemos tener como referente de eso que nosotros hemos venido hablando aquí contigo hace ya algunos meses, fue Fidel Castro, o ha sido, fue Fidel Castro, ¿no? Él supo leer primero, apelar después y mantener durante todos estos años, durante todas estas décadas, un conocimiento muy cercano de las emociones de su pueblo y apelar a ellas. A pesar de todo lo demás, a pesar de los crímenes, a pesar de la represión, a pesar de la actitud dictatorial, él supo apelar a esa parte emocional. Sin embargo, al hacerlo, se ocurrió un fenómeno social que se conoce como desesperanza aprendida. Este es un término de un psicólogo, Seligman, que en 1967 en la Universidad de Pensilvania hizo una serie de experimentos muy pues tan crueles como interesantes, con unos perros. Si quieres luego te muestro los videos, pues es muy dramático ver a los perros ahí sufriendo en las jaulas. Y la finalidad de este experimento, o lo que causó este experimento, fue ver cómo las personas, primero los seres vivos no humanos y después los humanos, podemos aprender nosotros una desesperanza, es decir, que no hay un futuro, y cómo eso tiene una serie de consecuencias internas, primero en términos clínicos, de depresión, etcétera, pero también en términos sociales, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurrió en Cuba, que fue ocurriendo poco a poco. En los primeros años, las primeras décadas, no había esta sensación. Ahí salió el año pasado la primera, no la primera, pero una de las pocas encuestas que se han hecho en Cuba con respecto del estado de ánimo de los cubanos. Y ahí empezamos a ver esta parte de la obediencia a la autoridad, ¿no? Este término, que era un poco más que el temor reverencial, para decirlo como los abogados, ¿no? Este término jurídico del temor reverencial, era una internalización, una interiorización en parte de los cubanos, o lo sigue siendo, pues, de una versión hegemónica de su propio ser. Era un estado de opresión, es decir, los cubanos, a pesar de los logros que se han mencionado ya ad nauseam en los últimos días, la parte de la salud, la parte de la educación, la parte de la alfabetización, es una negación de los recursos esenciales. Y eso lo que ocasiona es que se le retira, se le quita a las personas su capacidad de independencia. Lo mismo que ocurrió en el experimento de Seligman en el 67. Es muy interesante que ocurra esto, porque la consecuencia de ello es la consecuencia social de un hecho individual, es que hay una ciudadanía inmadura, hay una ciudadanía que no se ejerce del todo, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo tú y yo aquí esta noche, de hablar libremente, no ocurre con tanta frecuencia, con tanta libertad, vaya, en Cuba. Y eso va permeando poco a poco en la psique de las personas. Es eso que se llama un proceso de opresión, ¿no? Es decir, hay unos modos de comportamiento social impuestos, en este caso desde el gobierno, institucionalizados, tanto individualmente como colectivos, ¿no? A través de los cuales un grupo, en este caso el grupo en el poder, domina al otro, ¿no? Pero eso se transforma y tiene dos dimensiones: la dimensión política, que ya sabemos y que podemos discutir un poco más tarde, y otra que es la dimensión psicológica. Es decir, ¿cuál es la internalización de esos actos políticos o de esta estructura institucional? Es decir, ¿el gobierno de Fidel Castro tenía una injerencia más psicológica en los cubanos?
Lo que se ha estudiado es difícil porque dada la represión que había en Cuba, no hay suficientes estudios de psicología política con el pueblo cubano. Lo que hacemos es extrapolar de otras teorías, pero pues la psique es la misma en todo el mundo, ¿no? La estructura de personalidad tuya, mía, de quienes nos hacen favor de vernos hoy, es la misma aquí en Cuba y ahora sí que aquí en China. Y lo que ocurre es que la estructura política, la estructura institucional que se estructuró, que se formó a partir de la Revolución Cubana hace 60 años, se internalizó psicológicamente en el pueblo cubano, de manera que ellos atenuaban ya incluso personalmente, es decir, este eufemismo que tienen los cubanos para referirse a Fidel, que no lo mencionan, no dicen Fidel Castro, sino que usan una serie de eufemismos, ¿no? Y eso lo que hace, lo que provoca, pues, es que los recursos cognitivos con los que cuentan las personas se van viendo limitados. Ahora, eso y esto se ve en el uso de mecanismos afectivos, comportamentales, lingüísticos, culturales, que están diseñados precisamente para que permee esta opresión. Claro. Ahora, Carlos, exactamente eso en cuanto al tema de cuando pues Fidel Castro estaba al frente del gobierno cubano, pero hace algunos meses se normaliza esta relación con los Estados Unidos y Cuba da un giro total. Sí. Los cubanos empiezan a ver que pues esto, la globalización, no es tan malo. Pero déjame ahí llevarte un poco la contraria. Tú dices que da un giro total y lo cierto es que la Cuba de hoy no es muy distinta de la Cuba de hace algunas décadas. Algunos argumentan incluso que la Cuba de Batista, yo no me iría tan lejos. A mí lo que me parece interesante es cómo esa nueva realidad va a permear en la psique del cubano y cómo eso puede influir en la manera en que ellos se relacionan. Primero, es decir, como la manera en que ellos desarrollan o forman una ciudadanía. Nosotros aquí en México lo estamos viendo, la ciudadanía mexicana se va formando poco a poco, empiezan estas manifestaciones sociales a tomar forma, ciudadanos que... ¿En Cuba en algún momento veremos palabreja eso, que la psique del cubano cambiará? Sí, a mí me parece que va a cambiar, ¿no? Y es interesante que va a ir cambiando poco a poco, como ha ido cambiando la sociedad mexicana. Nada más déjame hacer un apunte, referirte a este tecnicismo psicológico que se llama necesidad de cierre cognitivo, en donde las personas, es decir, uno de los debates que se da, una de las preguntas que se hace, que me han hecho últimamente es, ¿por qué las personas aceptan la Revolución Cubana a pesar de los asesinatos, a pesar de la opresión en contra de los homosexuales, a pesar de toda una serie de situaciones absolutamente innegables, ¿no? ¿Por qué las personas lo aceptan, ¿no? Y yo me referiría a un concepto psicológico que se llama necesidad de cierre cognitivo, que lo que dice es que hay una necesidad de certeza y la ideología ante un mundo que es contradictorio, que es incierto, la ideología nos da esa certeza que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Y eso es de lo que nosotros como mexicanos y los cubanos también se tienen que ir poco a poco deshaciendo para formar lo que verdaderamente es importante, que es la construcción de una ciudadanía. Perfecto. Carlos Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y ayudarnos a entender la psique de los cubanos. Muchas gracias. Gracias, te vemos la próxima semana. Gracias.